nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Aquí estoy, noche cerrada en Noruega, creo que en este momento entre 8 y 10 grados bajo cero. Ahí afuera nevando. Este es un capítulo de Tarea para ser feliz. Acá estoy con mi taza de té verde hablando con vos sobre un tema que a mí me ha comido la cabeza durante mucho tiempo, que es cómo acabar con la procrastinación. La palabra procrastinación, una palabra muy complicada que nace de la expresión de postergar y postergar las acciones. Cuando nosotros nos encontramos frente a cambios que sabemos que tenemos que hacer, frente a cosas que sabemos que son importantes y tienen una fecha límite, un deadline, muchas veces nos encontramos, por un lado, con el deseo de afrontar la tarea, pero con el otro lado con una sensación hasta física, generalmente la boca del estómago, justo por debajo de los pulmones, donde cuando vamos a empezar la acción pensamos en cualquier otra cosa. Por ejemplo, en ordenar el placard, en ordenar el escritorio, en comer primero, en primero sacar al perro o primero darme una ducha. Y uno busca excusas para postergar el afrontar algo que nos paraliza, porque nos causa miedo, porque nos genera mucha incertidumbre. ¿Alguna vez pensaste que esto tiene que ver con el autosabotaje o que tiene que ver con el síndrome del impostor? Este podría ser claramente un capítulo de Psicatrices porque tiene mucha base en eso. Yo te prometí que en el siguiente capítulo de Tarea para ser feliz, cuando hablé del niño interior, iba a hablar de los bomberos, que son estos personajes internos, estas voces que tratan de evitar que suframos o tratan de poner un freno a lo que nuestro niño interior está sintiendo. Cuando nosotros caemos en conductas que nos distraen, conductas evasivas, donde, no sé, nos atoramos con azúcar o con carbohidratos, cuando terminamos viendo Netflix en vez de sentarnos a hacer cosas, cuando terminamos comprando online en vez de contestar ese mensaje que nos está causando tanto dolor. Empezamos a entrar en un círculo donde primero nos sentimos culpables por las acciones que hemos tomado, no sé, compras compulsivas, donde hay gente que se dedica a gastar para no tener que, para sentirse empoderado y no tener que caer en la sensación de dolor, o no sé, ir a una clase de baile o de zumba para no tener que hacer un duelo, o grabar un podcast en vez de sentarme a corregir el capítulo que tengo delante del libro. Sí, confieso. Me senté a grabar esto porque muchas veces este mecanismo de protección en mí se ha activado. Este mecanismo de protección lo que hace es, por todos los medios, sacarte de la emoción en la que estás y moverte hacia alguna conducta disuasoria. La procrastinación está muy conectada con la evitación, y la evitación, por supuesto, muchas veces está conectada con el trauma. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Nuestro sistema nervioso no puede soportar el tener que pasar a través de algo que o no sabemos cómo manejar por lo grande que es, o nos genera un montón de dolor y de sufrimiento el tener que reconocernos limitados frente al desafío que nos encontramos, o quizás sentimos que nuestra valía se pone en juego al atravesar con esto, al atravesar a través de esto, aunque suene redundante. Como sabes, yo grabo los capítulos de un solo tirón,
lo hago como si estuviera en conversación con vos del otro lado, y eso muchas veces hace que, nada, si me equivoco, está acá, honestamente, de manera transparente, eh, es parte de nuestra conversación. Voy a tomar un poquito de té. Está enormemente caliente eh, para mis labios, pero es necesario, estoy abrazando la taza a medida que voy hablando con vos. Cuando nosotros nos encontramos muchas veces frente a estas tareas que no podemos desarrollar, lo hacemos en general porque tenemos miedo, en general, como decía yo recién, porque no sabemos si tenemos los elementos para llevarlas a cabo. Y se combina muchas veces lo que se llama la polarización entre el bombero que quiere sacarte a toda costa de esto incómodo que estás sintiendo y que puede ser a través de, como decíamos, compras o a través, no sé, de el alcohol, el tabaco, el sexo, Netflix, cualquier nivel de evasión. Puede haber evasiones muy difíciles y muy extremas. En la polarización, por ejemplo, de estos tres personajes podemos encontrar a alguien que se lastima a sí mismo, que tiene atracones, que se expone a conductas riesgosas, o inclusive puede aparecer la ideación suicida como una forma de evitar a toda costa, este es un bombero bastante agresivo, el meterse en las emociones de ese niño herido. Es un protector, en cierta manera. Parece mentira, ¿eh? Es un protector. Está haciendo lo posible para que esa emoción no te coma. Y entonces, entre que te secuestre el niño o aparezca el bombero, muchas veces el bombero, gran velocidad de reacción, ataca primero. Y cuando eso pasa, empieza el diálogo entre el que quiere hacer esa conducta disuasoria y la voz del crítico interno que dice, ¿cómo puede ser que hagas semejante cosa, persona adulta, criaturita de Dios? Ahí empieza ese diálogo tenso donde estoy seguro que puedes reconocer esas dos voces, donde pensás, no, voy a darme una ducha, me lo voy a tomar con atención y voy a distraerme con otra cosa. Mientras del otro lado dice, qué distracción si tenés un deadline acá y tenés cosas que tenés que hacer. Entonces, cuando empieza ese tironeo que se llama la polarización entre la figura del bombero y del gerente, del crítico interno y lo que yo llamo en mi caso el pasajero oscuro, que nada, el pasajero oscuro en mi caso es, si te decía que el crítico interno era una mujer, en mi caso interno de más de 60, muy inspirada en mi abuela, de mensajes muy duros. En este caso, el bombero es un adolescente. Es un adolescente gótico que hace cosas muy extremas para, decían en aquel entonces, para llamar la atención, pero lo que quería hacer era a toda costa sacar del medio las sensaciones de ese niño pequeño que todos tenemos y que sin lugar a duda, no importa lo que haya pasado, acumulamos un cierto nivel de herida con ese niño. Ese pasajero oscuro, en mi caso, ese bombero, me hizo tener, por supuesto, conductas de riesgo en mi juventud, y a mi vida adulta muchas veces me impidió el poder conseguir hacer lo que quería porque significaba pasar a través de las emociones difíciles de ese niño. Y la única forma de vencer con la procrastinación, de dejar de lado el síndrome del impostor, el poner de relevancia las cosas que necesitamos hacer, ponerlas en marcha, es generando un diálogo donde la persona adulta, no el crítico interno, no el bombero, no el niño, es quien toma las decisiones junto con todos. Entonces, muchas veces para evitar la procrastinación hay que tener un plan, hay que empezar despacio, hay que reconocer la activación del niño, hay que traer al niño
a sentarse aquí a la mesa para que pueda ver que no hay riesgo y que todo funciona bien. Hay que traer al crítico interno para que vea que hay un plan que debe sostenerse. El crítico interno es el que custodia la disciplina y hay que poner también al protector ahí para decir esto se está yendo de mambo, esto está resultando demasiado intenso y es el momento de bajarse. El bombero no es un mal personaje, ninguno de los tres lo es. En general, cuando nosotros empezamos a mirar al crítico con cara de desconfianza y de hartazgo, al niño como diciendo, revoleando los ojos y diciendo por favor otra vez, y cuando miramos al bombero o al pasajero oscuro como la parte nuestra que nos avergüenza, entonces rechazamos una parte nuestra. Tu verdadero potencial nace de conseguir que estas partes dialoguen entre sí. Vos ya tenés un diálogo interno, un diálogo de voces. Aprovechá y llevalo al terreno, al pasajero oscuro, o como vos lo llames, a tu bombero, a tu protector, para que te diga, bueno, ¿cuándo nos estamos saliendo de la ventana de tolerancia? ¿Cuándo esto está resultando demasiado extremo? ¿Qué te parece si esta conducta evasiva la dejamos para dentro de un rato, para cuando sea un premio? Que fue lo que hice yo con mi pasajero oscuro para decir, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos a grabar el episodio de Tarea para ser feliz, hablando justamente de vos, de los protectores, cuando termine de corregir esta parte con la que estoy trabajando ahora. Negociemos, donde este cuarto personaje, que es del que vamos a hablar en el siguiente episodio, y con eso terminamos los 4 episodios que hablan sobre el sistema interno de familias, es el personaje del ser. Cuando estamos parados en el ser, ahí vas a entender por qué cuando yo hablo del modelo de familias internas lo hago desde la perspectiva de budismo en zapatillas. Porque para mí hablar de esto es hablar de upaya, que es lo que comentaba hace un par de episodios atrás. Porque para mí es hablar también del fin del sufrimiento. Empiezo a juntarte todo, porque parece que en realidad estuviera hablando, como te decía en el capítulo anterior, de huellas perdidos. Quiero hablar de temas complejos de manera simple. Y para eso estoy juntándote diferentes cosas. Si este es el primer episodio que escuchás, porque a veces la gente arranca desde el último, anímate a investigar un poco más de la serie de tareas para ser feliz o andate, por ejemplo, a las listas de reproducción que hay en Spotify para poder ver los capítulos en orden y poder seguirlos según el número de episodio que tienen. Cuando vamos volviendo al tema del bombero, cuando queremos resolver el tema de la procrastinación, tenemos que primero hacer cosas tan chiquititas, tan leves, como para que el niño no se active, como para que el niño no tenga miedo. Y a medida que vamos dándole confianza al niño de que las cosas pueden funcionar bien y el crítico interno empieza a ver que las cosas funcionan, el protector no tiene la necesidad de secuestrarnos y llevarnos a conductas disuasivas en medio de estos procesos de crecimiento y de transformación. De esa manera, cuando entramos en diálogo interno con estos 3 personajes, el cuarto aparece con mucha claridad, el ser. El ser es vos, no solamente de manera emocional, no solamente de manera racional, sino también de manera compasiva, mirando todos estos procesos sin sentirte que te secuestran, que te toman parte y que no podés hacer otra cosa que sentir. Cuando las emociones se vuelven tan intensas que nos vemos completamente guiados por ellas, entonces perdemos lo que se llama la regulación emocional. Y para hablar de regulación emocional, vamos al siguiente episodio donde te voy a hablar de este cuarto personaje. Espero que estos consejos que comparto de la procrastinación, que yo he puesto en práctica en primera persona del singular, a través de mi práctica profesional y mi desarrollo personal,
Yo he luchado muchas veces con la idea de la disciplina porque muchas veces me he encontrado limitado por mis propias emociones. He aprendido no con sangre, sudor y lágrimas, sino con paciencia, amor e incondicionalidad, que la única forma de crecer en este camino es ayudando a ver el proceso, ayudando a mantenerse dentro de lo que se llama la ventana de tolerancia, donde uno no está ni desactivado ni hiperactivado, donde cada paso puede ser visto sin una reacción física intensa. Como el budismo dice, si una persona te hace transpirar las manos, te hace sentir mariposas en el estómago, se te aflojan las piernas, entras en estado de ensoñación y no haces otra cosa que suspirar, esa persona no es para vos. Y cuando uno tiene ese nivel de activación, en general pierde la perspectiva. Y aquí estamos desarrollando juntos herramientas para tener la perspectiva alrededor de lo que necesitamos. La procrastinación se resuelve haciéndose la pregunta de qué es lo que quiero evitar, cómo puedo hacer para no sentirme activado por esa activación, por ese gatillo, y cómo puedo hacer en definitiva para ir avanzando paso a paso sin que necesite evadir. Tengo que tomarme descansos, tengo que hacer una tarea más chiquitita, tengo que incorporar esto a mi rutina hasta que mi mente deje de resistirse. Si esa es la cuestión, si no lo podés incorporar a la rutina, lo mejor que puedes hacer es estas tareas que son más complejas, hacerlas durante las primeras 8 horas después de despertarte. Existe un motivo neurocientífico sobre por qué hacer a primera hora del día las tareas que nos generan más fricción cognitiva, que nos resultan más difíciles de hacer, son más sencillas. En ese momento nuestras hormonas regulan el funcionamiento del cerebro de una manera tal donde podemos ver con un poco más de curiosidad aquellas cosas donde estamos con menor activación emocional, y especialmente si hemos dormido bien, esas primeras 8 horas son de oro. Quiero que me cuentes cómo te va con esto. Y quiero que, que estemos en contacto. Me interesa mucho tu opinión al respecto de cómo sentís estos temas cuando los voy explicando. Son temas que pueden parecer muy complejos. Estoy tratando de hacerlos de la manera más sencilla y rigurosa posible para que los puedas incluir en tu vida cotidiana. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa, y me encontrás en Instagram como @lucas.casanova.yoga. Te pido por favor, si este podcast te sirve y te resulta útil, es absolutamente gratuito. Yo lo hago de forma completamente desinteresada para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Ponele me gusta, ponele seguir en Spotify, marca las 5 estrellitas y dale a la campanita para recibir los nuevos episodios cuando salen. Cuando vos haces eso, la plataforma sugiere el podcast a más personas. Y eso ayuda a que entre todos podamos construir una mejor calidad de vida. Te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos muy pronto. Namaste.